Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Evangelio de Juan, capítulo 20. Podamos compartir de las Sagradas Escrituras. Yo voy a compartir pantalla para quienes quieran seguir la lectura. Si no tienen en sus hogares, puedan seguirlo también por medio de la pantalla. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. Hasta aquí entonces vamos a estar compartiendo esta lectura y meditando, ¿no?, en cuanto a este hecho que claramente podía verse de que el sudario estaba ordenado, los lienzos estaban ordenados, lo que implicaba que el cuerpo de Jesús no había sido tomado, sino que se estaba cumpliendo lo anunciado por el Señor Jesucristo, que al tercer día resucitaba. Y dice el versículo al cual nosotros hemos leído, el versículo 8, que el discípulo a quien amaba el Señor, que Juan, el que está relatándonos este evangelio, dice que vio y creyó. Vio y creyó. Pero el versículo 9 enseguida dice: porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y esto nos despierta cierta inquietud, ¿no? Porque ¿cómo pudo haber creído sin haber entendido? Es más, la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 3, dice: por la fe que entendemos haber sido constituido el cielo y la tierra por la palabra de Dios. De manera que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Pero
¿Qué habla en cuanto a entender? Que no tenía la revelación, no tenía la comprensión completa el por qué el Cristo había padecido de los pecadores y había resucitado. Leyendo en relación a esto, leía uno de los sermones de San Agustín, y en una de las referencias dice que en ese hecho podemos ver al pecado morir y a la justicia resucitar de entre los muertos, ¿no? Y ciertamente la Biblia es clara en cuanto a esto. En Romanos capítulo 4, verso 25, y me gustaría que si tiene su Biblia pudiera leer conmigo allí en Romanos capítulo 4, verso 25, nos dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, hoy nosotros podemos encontrar un gran número de discípulos amados por Dios, como Juan, que creen, pero no entienden a la Escritura. ¿Y en qué nos damos cuenta en que no entienden? Que si le preguntáramos o preguntamos, ¿tú crees el hecho de que Cristo murió por los pecadores? Te dicen sí. Y le preguntas, ¿entiendes que Cristo resucitó de entre los muertos? Sí. Pero luego le preguntas, ¿eres pecador? Y te dicen sí. ¿Y eres justo? No, porque no hay justo ni siquiera uno. Entonces, con esa anécdota que podríamos decir, o con ese hecho recurrente, podemos ver claramente que hay personas que creen, pero no creen exactamente. O sea, no tienen una comprensión clara. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios es una revelación, no es un conocimiento intelectual. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por eso uno puede pasar tiempo con una persona intentando y explicándole que Cristo murió por las transgresiones de los muchos y que resucitó para la justificación de vida, o sea, para que nos veamos como justos delante de Dios, y aún explicando de manera detallada, citando los versículos bíblicos. Luego le preguntas, ¿eres pecador? Y te dicen sí. O ¿eres justo? Y te dicen no. Entonces, ¿qué muestra? Que no es un conocimiento intelectual, sino que es una revelación. Como tal, tiene que descubrirse el velo que cubre los entendimientos. ¿Qué es lo que cubre los entendimientos de las personas para que viendo no vean y oyendo no entiendan? La incredulidad. El mirarse a uno mismo. Eso está desde los orígenes del hombre. Cuando el hombre desobedeció a Dios, la primera manifestación de la desobediencia fue mirarse a sí mismo y se vio que estaba desnudo. Esa es la primera manifestación. Entonces, la incredulidad, al mirarnos a nosotros mismos y no mirar a Dios y lo que Dios puede hacer y lo que Dios hace por nosotros, es lo que nos lleva a que no tengamos una comprensión clara. Por eso Juan miraba todos los hechos y veía el orden en el que había dentro de la tumba y dice, sí, ciertamente Cristo ha resucitado como Él ha anunciado, pero todavía no entendía la Escritura que con su resurrección de entre los muertos, ya Él dejaba de ser un pecador faltante y pasaba a ser un justo hijo de Dios. Lo cual describe en ese momento, ¿no? Pero en el inicio de su carta dice, de manera que todos los que en Él creyeron y todos los que lo recibieron, le fue dada la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Entonces, el entendimiento lo llega a tener. Cuando escribe la carta estaba entendiendo claramente, pero él va describiendo los hechos y quedan ahí. Y sobre todo esos hechos hablan de sí mismos, ¿no? Porque
Él es el que escribe el Evangelio de Juan, y aunque habla del discípulo a quien el Señor amaba, claramente sabemos que está hablando en primera persona, de su persona. ¿Y qué es lo que dice? Vio y creyó, pero todavía no entendía la Escritura. O sea que él estaba expresando una etapa de su vida espiritual en la cual tenía un convencimiento de la obra de Cristo, que Cristo había muerto, que Cristo había resucitado, pero no tenía una comprensión exacta, una comprensión clara del hecho por qué Cristo tuvo que padecer, ser entregado y para qué resucitó. Entonces, esta etapa de la vida que relata Juan de su propia vida es la etapa de tantos y tantos de nosotros, que también en otro tiempo, si nos preguntaban, ¿crees que Cristo murió? Sí, creemos. ¿Crees que Cristo resucitó? Claro que creo que Cristo resucitó. ¿Entiendes por qué murió? Y por los pecadores. Y luego, ¿eres pecador? Sí, soy pecador. ¿No? Entonces, una contradicción en sí mismo. Porque si Cristo murió por las transgresiones, ¿dónde se encuentra hoy el pecado? El pecado, como lo describe la Escritura, quedó clavado en un acta, ¿no? En la cruz. Dice que el acta de los decretos que nos eran contrarias fueron clavadas en la cruz, ¿no? O sea, allí se pagó enteramente la deuda por el pecado. Y esa es la evidencia de que se pagó enteramente la deuda por el pecado. ¿Por qué? Porque un hombre sin pecado murió por los pecadores. Y Pablo dice, si uno sin pecado murió por los pecadores, todos morimos en ese uno. Esa es su aclaración, ¿no? Y también el gozo que tenía y la manera en que el pensar en ello lo llenaba de gran contentamiento. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros podamos entender el motivo por el cual Jesucristo muere y el motivo por el cual también Jesucristo resucitó. El hecho de que Cristo resucitara de los muertos es la evidencia que la deuda ya fue saldada. Si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos, no tendríamos la seguridad de que esa deuda se pagó enteramente. ¿Por qué? Porque no habría nadie ni nada que constatara que la deuda se pagó enteramente. Sin embargo, Cristo resucita victorioso entre los muertos. ¿Y dónde se encuentra hoy día? Sentado a la diestra del Padre, abogando por nosotros. De manera que cuando viene el acusador de los hermanos, cuando viene Satanás, el diablo, a acusarnos delante del Padre, diciendo, mira lo que hace tu hija, mira lo que hace tu hijo, mira cómo se comporta, mira sus actitudes, inmediatamente Jesucristo como abogado, defensor, sale adelante y dice, Padre, mira mis manos, Padre, mira mi costado, también por ese pecado yo he muerto. Y esa es la seguridad, la garantía que tenemos vida eterna y que esa vida está en Cristo y que nos fue entregada mediante la fe. Nos fue dada como un don de Dios, como un regalo de Dios a la humanidad que se encontraba muerta en sus delitos y en sus pecados. Entonces, el hecho que Cristo resucitara de entre los muertos es la evidencia que la deuda ya fue saldada. Y es el justificativo, y por eso Él resucitó para nuestra justificación. Para nuestra justificación. Es como los otros días compartía esta misma palabra en el devocional en la mañana, hablaba con las hermanas y le decía, es como si yo tuviera una deuda de OCE o de UTE, ¿no? Todos los meses sabemos nos llega el recibo de OCE, de UTE. Si lo pagamos, no tenemos preocupación. Pero si un día, aún habiéndolo pagado, en la boleta llegara deuda anterior, ¿a dónde nosotros iríamos? A los recibos. ¿Por qué? Porque los recibos es el justificativo que nosotros pagamos.
Y si no tuviéramos el recibo, ¿qué tendríamos que hacer en cuanto a esa deuda? Volverla a pagar, porque no tenemos cómo justificarlo. Pero si tenemos el justificativo, salimos delante del empleado de la oficina y decimos, ¿cómo me están cobrando nuevamente la deuda si yo aquí tengo el recibo, el comprobante de que ya lo pagué? No deben ni pueden cobrarme nuevamente la deuda. ¿Por qué? Porque yo tengo el recibo, el comprobante de que ya lo pagué. Así Cristo resucitó para nuestra justificación, para que quede no solamente saldada la deuda de nuestros pecados, sino para Él estar abogando delante de Dios constantemente por nosotros, sabiendo que a pesar de que todos nuestros pecados ya fueron lavados. Por eso es que a muchas personas se le hace difícil entender esto. Dice, ¿cómo puedo decir que no tengo pecados si constantemente estoy infringiendo la ley, estoy incumpliendo? Constantemente se está manifestando en mí pensamientos, se levanta un corazón de codicia, de malicia, de maldad. ¿Cómo puedo decir que soy sin pecado? Entonces, si nosotros creemos y entendemos el hecho de que Cristo muriera por nuestros pecados y que resucitara para nuestra justificación, entenderíamos que somos justos, que somos santos y que no tenemos pecado. ¿Por qué? Porque la evidencia de ello es nuestro Señor Jesús, quien murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Entonces, nosotros al afirmar esto, estamos afirmando lo que la palabra de Dios dice. Por eso la Escritura misma dice, sea todo hombre mentiroso, mas Dios permanezca siendo veraz, para que en el día en que fuere juzgado, venzas con tus palabras, o sea, venzas con tu testimonio. Cuando nosotros vayamos al tribunal de Cristo, que de hecho todas las personas habrán de comparecer delante del Señor, porque Dios le dio el juzgar a Él. Todo el juicio se lo entregó al Señor Jesucristo. Entonces, de hecho, los pecadores no van a ir al tribunal de Cristo, ¿no? Porque un pecador no puede ir al tribunal de Cristo, porque al tribunal de Cristo vamos para recibir la recompensa, no para ser juzgados por nuestros hechos que hayamos cometido. Pero de hecho muchas personas en aquel día dirán, Señor, pero hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos aquello, y aún dirán, lo hicimos en tu nombre. Y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, pues no os conozco. O sea, hay personas que usan el nombre del Señor, hay personas denominadas cristianas, creyentes, que usan el conocimiento que tienen bíblico para hacer obras, para hacer obras, pero esa no es la evidencia de que son justos hijos de Dios. ¿Qué es lo que evidencia que una persona es justa y que es un hijo de Dios? El hecho de que pueda testificar que no tiene pecado. ¿Por qué? Porque Dios no puede engendrar hijos pecadores. O sea, nosotros fuimos engendrados de una simiente santa y no podemos ser engendrados como pecadores. El hecho de que fuéramos engendrados de una simiente santa es la evidencia que el maligno no nos puede tocar. ¿Por qué? Porque fuimos engendrados sin relación con el pecado. Fuimos hechos una nueva criatura. Por eso Juan dice que el que es nacido de Dios, el maligno no lo puede tocar. ¿Por qué? Porque lo que le da autoridad al maligno es el pecado. Pero al quitársele esa autoridad, al perder esa autoridad, al haber sido saldada la cuenta, al haber recibido a la justicia que es por medio de la fe en Jesucristo, el maligno ya no tiene ninguna autoridad sobre nuestras vidas. Por eso también de ahí hay muchas doctrinas de error que han surgido en los tiempos estos, como guerra espiritual y tener que batallar
Ciertamente no se puede saquear los bienes si primeramente no se ata al hombre fuerte. Cuando Cristo vino a este mundo, el que gobernaba era el pecado y era la muerte. Pero habiendo vencido al pecado y habiendo vencido a la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Si nosotros fuimos engendrados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, fuimos engendrados como una nueva criatura sin relación alguna con el pecado, pues no fuimos engendrados de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón alguno, sino que fuimos engendrados por Dios. Al ser engendrados por Dios, no fuimos engendrados como pecadores, sino como justos hijos de Dios, lo que evidencia que no tenemos ninguna relación con el pecado. Al no tener ninguna relación con el pecado, el diablo ya no tiene autoridad. Por eso es que Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, si se manifiesta un demonio, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo que hacía Jesús. Los expulsaba, sencillamente. Pero no necesitamos hacer guerra espiritual ni encontrar los lugares donde se hicieron los pactos, los trabajos, o donde se encuentra el hombre fuerte. Porque si buscáramos al hombre fuerte, no hay un fuerte como Jehová, dice la canción. O sea, no hay más fuerte que Dios, ¿no? La canción dice: no hay fuerte como Jehová, yo no conozco. Así que, si buscan al hombre fuerte, ¿a quién tienen que buscar? Al Señor de señores, al Rey de reyes. El mismo que nos dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y a vosotros es dada. Por eso dijo: las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. ¿Quién es el hombre fuerte entonces? ¿Es el diablo, es Satanás, son sus demonios, o es nuestro Señor Jesucristo? ¿O es los embajadores que Él envió al mundo? Hoy escuchaba el testimonio de Andrew, un evangelista. No lo escuchaba, lo leía de un libro de testimonios, que estaba predicando en un lugar islámico, y una agrupación islámica envía a un sicario para matarle a este evangelista, Andrew. Y cuando estaba apuntándole con el revólver, su brazo se le entumeció. No pudo gatillar, estuvo un buen rato allí con el revólver apuntándole para gatillar. No pudo ni bajar el revólver ni pudo gatillar, así que lo único que le quedó es marcharse. Y al rato le llama por teléfono y le dice: yo sé que la causa por la que tengo mi brazo entumecido es por usted, por causa suya. Así que quisiera pedirle si usted me puede ayudar a que mi brazo entumecido vuelva a ser normal. Y el evangelista dice: ¿cómo no? Permítame orar por usted, ¿cómo se llama? Y cuando oró por teléfono, el brazo nuevamente se normalizó, ¿no? Entonces, para su sorpresa, este sicario vio que había poder en el evangelio y, determinado a conocer ese poder, se acercó a la oficina y terminaron el evangelista y el sicario tomando un té y él evangelizándolo y entregándole el mensaje de salvación. El diablo tenía un plan: matar a un evangelista, y Dios tocó este plan y convirtió a un sicario. Y hoy ese sicario es un evangelista en otro poblado. Entonces, no hay fuerte como Jehová, yo no lo conozco. Podamos tener confianza en Dios, podamos tener confianza en su palabra, en que si Él ha dicho que todos nuestros pecados ya fueron lavados, si Cristo, dando evidencias de su resurrección, resucitó para nuestra justificación, no tenemos mayor seguridad que el que Cristo haya resucitado para decir: soy justo porque comparto su vida. La vida que hoy vivo es en la fe del Hijo de Dios. Y esa vida es inmarcesible, incorruptible, indestructible.
Es una vida plena, es la vida y vida en abundancia que Cristo prometió y vino a dar a los hombres y la entregó por medio del Evangelio. Así que disfrutemos de la gracia del Señor, confiados en que tenemos una garantía firme de que somos perdonados y somos justificados. Somos perdonados porque Cristo murió por nuestros pecados y somos justificados porque Cristo resucitó para nuestra justificación. Si permaneciera en la tumba, vana es nuestra fe, no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha resucitado y no tenemos ningún provecho y somos las personas más miserables en este mundo. Pero ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron, y luego nosotros, los que hayamos quedado en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados a su semejanza. Esa es la esperanza bienaventurada que tenemos los creyentes. Bueno, nuestro tiempo aquí se está agotando, pero quisiera invitarle a cualquiera de nuestras 2 reuniones que vamos a tener en el día de mañana. Mañana a las 10 de la mañana estaremos celebrando la Cena del Señor y teniendo un tiempo de coinonía con la iglesia. Y a las 6:30 de la tarde en Maldonado también estaremos teniendo una reunión de fe y compartiendo la Cena del Señor. Así que visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,